Me atrevo a compartir mi historia porque a mí me hubiera gustado que cuando yo me encontré en el momento más oscuro y desesperante, alguien me hubiera brindado un poquito de luz y de esperanza. Si ahora estoy más fuerte y empiezo a tener alegría y estar abierta a las bondades de la vida, es gracias a que no perdí la fe, a que me acerqué a un lado espiritual y que me abracé. Al reflexionar, ir a terapia y tratar de escarbar para darle sentido a todo este entramado, creo que desde un comienzo se plantó una semilla de maldad, de mentiras. Vengo de una familia muy exigente, muy cerrada, muy conservadora. Mi papá es militar y mi mamá tiene una tienda de ropa desde hace muchos años que ha ido pasando de generaciones en generaciones. Bueno, de mi abuela, no son tantas, de mi abuela a ella, y la idea era que la iba a tener yo, pero bueno, no se dieron así las cosas. Crecí, sí, en principio rodeada de privilegios, pero también de la falta de algo básico, que es el amor, el respeto, inculcar la autoestima. Mi papá, pues, no se le podía decir nada porque enseguida se exaltaba, perdía los estribos, se enojaba y vivíamos con miedo. Y mi mamá, muy ausente en la cuestión afectiva, y creo que donde se escapaba de toda esta situación era en el trabajo, teniendo clientas. Ahí es donde yo la llegué a ver feliz. Mi mamá se llama Ofelia, pues sí que me hubiera gustado que me diera, quizás suena muy fuerte, pero a lo mejor amor es demasiado pedir, solo respeto, y que me inculcara quererme a mí misma, y creo que no hubiera cometido tantos errores o me hubiera puesto en situaciones riesgosas. Una cosa que sí que procuraron fue que asistiera yo a escuelas donde pudiera desarrollar más mis habilidades intelectuales. Eso es algo que agradezco a la vida, a mis papás, porque bueno, pues siempre hay que ser, a pesar de todo, agradecidos. Y pues en cuanto empecé a crecer un poco más, se me empezó a invitar a fiestas. Realmente ni siquiera eran fiestas realmente alocadas o muy intensas, o porque yo salía muy poco, no me permitían salir, casi todo era de la casa a la escuela, de la escuela hacer algún trabajo, la casa de alguna compañera, trabajo en equipo, regresar, tomaba clases de ballet, tomaba clases de natación, tomaba clases de artes marciales durante un tiempo, clases de idiomas. Afortunadamente, pues sí, tuve eso. Es una herramienta a favor, los idiomas. Yo hablo alemán e inglés y más adelante eso me ayudó a sustentarme económicamente. Pues así era mi vida, siempre clases extras. Cuando ya empecé a crecer un poco más, se me invitaba a fiestas. Pues yo me empecé a emocionar mucho, realmente no fueron muchas, fueron 2 o 3. Bueno, pues había un chico, Humberto, que con los años he entendido que realmente ni siquiera me gustaba. Fue como una escapatoria, y la primera vez que yo contacté y me di cuenta de que podía ser querida y podía atraer a alguien. Humberto ni siquiera se esforzó mucho, solo me habló bonito, solo me dijo cosas de las que yo no estaba acostumbrada. Me dijo que, bueno, ¿cómo lo conocí? A la segunda fiesta a la que asistí, llegó Humberto en su moto y él era repartidor de pizzas. Él tenía pues muchos más años que yo, él tendría en ese momento 23 y yo aún estudiaba la preparatoria. En la fiesta yo fui quien recibí la pizza, pues le pagué. Me dijo que tenía unos ojos muy bonitos. A mí nunca nadie me había dicho eso y me sentí de verdad en otro mundo. Y dijo que bueno, que entonces ya sabía yo dónde vivía. Le dije que no era mi casa. Y me dijo, ¿y podría tener tu número? Y yo le dije que sí enseguida. Le escribí mi número
y se lo escribí en otra tapa de una pizza que se iba. Y bueno, de ahí lo que pasó es que nos empezamos a mandar mensajes. Y claro, todo era a escondidas porque pues en mi casa no me permitían vincularme de una manera así. A la tercer fiesta a la que me dejaron asistir, y solo me dejaban ir 1 hora, sí, todo era, lo recuerdo y es con mucha tristeza, todo era tan cerrado, todo era tan opresivo y bueno, pues en esa fiesta le digo que voy a estar, le doy la dirección. Realmente eran fiestas pues muy inocentes, o por lo menos para mí muy inocentes, porque yo solo llegaba, veía a mis demás compañeros, nos saludábamos, se iba poniendo la música, enviaban al chofer por mí y pues yo ya me tenía que ir. En ese tiempo mi papá estaba muy bien económicamente porque, bueno, les digo, era militar y a mi mamá le iba también bastante bien en el negocio de la ropa. Y bueno, entonces hasta chofer teníamos, ¿no? En ese momento. Para acortar la historia, pues llega Humberto a la fiesta. Creo que es importante recalcar esto. Si uno no tiene autoestima, cae en cualquier bache y agujero que se ponga enfrente y uno no sabe cómo salir, no sabe uno poner límites. Y eso fue lo que me ocurrió. Pues Humberto empezó, ya nos habíamos estado escribiendo por a lo mejor pues 1 mes, y para mí 1 mes era mucho, y decía que quería una vida conmigo, que quería casarse conmigo, que iba a hacer todo lo posible porque estuviéramos juntos. Todo esto por mensajes, y realmente solo nos veíamos a escondidas. Y nos veíamos muy pocas veces saliendo de la escuela antes de que pasaran por mí. Nada, también alguna vez nos vimos en la casa de una compañera afuera cuando fui a hacer un trabajo en equipo, y fueron 3 ocasiones por mucho antes de ese día de la fiesta. Ese día de la fiesta me dijo que estaba locamente enamorado de mí y que pues que él tenía que irse con unos primos y que se iba a ir al extranjero un tiempo para hacer más dinero. Al extranjero era Estados Unidos, y que bueno, que tenía que irse al extranjero, pero que antes quería que yo demostrara cuánto lo quería y demostrara el amor y respeto, y me decía mucho, y la lealtad que me tienes. Y yo le decía que sí, que lo que quisiera, él era el amor de mi vida y el hombre de mi vida, que me dijera que quería y yo lo iba a hacer. Pues así de perdida estaba yo en mis 16 años. Ustedes pueden imaginarse qué fue lo que él quería, pues solo un momento de goce conmigo. Yo no puedo decir que accedí al 100%, pero tampoco es que hubiera dicho no quiero, sino que era como, ¿quieres eso? Pues está bien, tómalo. Sin embargo, quiero recalcar que yo tenía 16 y que no estaba consciente de nada, ni siquiera tal cual yo tenía la información de lo que implicaba estar así o estar a solas. Es que a mí me da mucha pena hablar de estos temas. Sin embargo, creo que sí es importante tocarlos. Yo había, como les he dicho, estado tan, iba a decir cuidada, pero no, yo creo que mal cuidada, con poca información, que a mí jamás se me dijo algo con una cuestión de protección o de quererse a uno mismo, de decir no, o de edad a la que se podría, o de consecuencias de enfermedades, nada. Entonces yo solo recuerdo que le dije que sí, que adelante, que yo lo amaba, y de un momento a otro pues yo ya estaba con él. Ni siquiera fue un momento disfrutable, fue muy rápido, fue pues a lo mejor 1 minuto quizá, así la cuestión. Solo recuerdo incomodidad al desconocer siquiera como qué estaba pasando. Fue en esta fiesta y todo iba rapidísimo, todo. Y después me dijo que bueno, que me amaba, que muchas gracias, que ahora sabía que contaba conmigo, y que lo que más quería era que formáramos una familia.
y que pronto le iba a tener mucho dinero. Todo eran sueños y hacer castillos en el aire. Y ya fue así. Después yo realmente creí que sí se iba a ir al extranjero y tenía la ilusión de que él iba a hacer mucho dinero y cuando iba a regresar íbamos a tener una casa y, repito, era muy ingenua, desconocía. Y bueno, pasó un mes, pasó durante este periodo. El primer mes sí, todavía me siguió escribiendo y ya yo creo que a los 20 días después dijo que de repente ya no me escribió. Yo ni siquiera sabía dónde vivían, yo no sabía nada de él. Aproximadamente como 15, 20 días ya no me escribió, ya no supe yo nada. Pasaron 2 meses, 3 meses y fue cuando es complejo todo esto y todavía me mueve ciertas sensaciones, ¿no? Hasta en el cuerpo que estábamos ya aproximadamente en el mes de mayo, junio. Ya había acabado el ciclo escolar, estábamos a finales del ciclo. En ese tiempo mis papás tenían siempre el hábito, o bueno, pues sí, la costumbre de que nos íbamos con otros tíos a Playa del Carmen. Y bueno, era que empacar las cosas y yo estaba muy triste porque yo no sabía nada de Humberto, no sabía nada y me sentía triste, con el corazón roto. Creo que la palabra es inservible, es así me sentía. Y entonces, bueno, mi mamá, entre la ropa que vendía, pues también dependía de la época, también vendía, por ejemplo, trajes de baño, ¿no? Cuando era el verano o cuando era más época de comuniones, también tenía vestiditos de comuniones y bueno, en ese momento me dijo, ¿y te vas para que te pruebes unos trajes de baño? Porque ya no te han de quedar los que tienes. Y le dije que sí. Fui y me probé unos trajes de baño y ella me vio y recuerdo su cara de susto, su cara de indignación, pero una cara de terror. Y me dijo que al verme, no especifiqué eso, pero al verme con el traje de baño, y me gritó, ¿estás embarazada? Y yo le dije, no. Pues yo realmente no sentía algo. Yo estaba muy desconectada de mi cuerpo, de mis sensaciones, yo ni siquiera tenía como consciente mis periodos, pues parte de haber crecido como tan desconectada de mí, tan con miedo con mucho trauma y miedo, porque como les decía, a mi papá no se le podía decir absolutamente nada porque se enojaba, gritaba, siempre creo que parecíamos su servidumbre en vez de como si se le tratara como un rey. Por eso les digo esa palabra de servidumbre, como si fuéramos sus empleados y todo tenía que ser como él dijera, no había un cariño y entonces sí que yo estaba muy desconectada de todo lo que podía sentir con mi cuerpo, y le dije que no y me tocaba el estómago y ella decía que sí, que cómo era posible, que con quién, que cuándo. Y bueno, ahí recuerdo que fue como la palabra que se me viene es como un rayo, como si me hubiera quedado un rayo y me hubiera partido y hubiera descubierto el problemón en el que estaba metida y no sabía qué hacer. Pues le llamó en ese momento a mi papá. Yo recuerdo que empecé a ver como totalmente borroso y nublado porque tuve muchísimo miedo de lo que iba a ocurrir. Cerró la tienda, llegó mi papá, que quién, y pues sí, yo tuve que decir con quién porque estaba yo aterrada. Les dije que con Humberto, ¿cuál Humberto? Y recuerdo que mi papá anotó cosas en su teléfono y dijo pues que lo iba a ir a buscar. De todo ese día no supimos nada de mi papá hasta en la noche porque pues estuvo buscando. Yo ni siquiera sabía dónde vivía. Mi papá, les digo, pues que es militar, entonces contactó con personas, y mientras, durante ese lapso, mi mamá no paró de insultarme, de decirme cosas que no quiero, duele hablar de ello, solo les puedo decir que me insultó y que me sentí peor. Si jamás me sentí apoyada, pues menos en esos momentos. Y además decía, creo que lo que sí se me queda mucho es que yo era la vergüenza de la familia, que era una vergüenza, y es una cosa que he tenido que trabajar mucho porque
es muy difícil poder borrar ese sentir. Ya en la noche llegó mi papá y dijo que si yo tenía idea de quién era Humberto y que pues que lo iba a meter en la cárcel porque tenía muchos más años que yo. Y lo que le dijo a mi mamá fue esto, que pues que Humberto estaba metido en muy malos pasos. Se hacía el que sí que trabajaba en las pizzas, pero que no solo, o sea, que entregaba pizzas, sino que pues estaba en cuestiones de sustancias ilícitas, entregaba pequeñas dosis y pues que era que era de lo peor, y que yo era una vergüenza, ¿no? Siempre era lo que decían entre los dos. El plan fue en lo que habían quedado, que nos íbamos a ir de vacaciones durante ese lapso para no levantar sospechas. Todo el tiempo hubo un sentido, una idea, una paranoia de que nos seguían, se iban a dar cuenta. Y esto era pues la sociedad, la familia, sobre todo nuestra familia que decía que se iba a dar cuenta. Entonces fue como huir de eso y poder que ellos tuvieran un plan. No nos fuimos enseguida, yo creo que nos fuimos como a la semana. Y yo le marcaba a Humberto y nada, yo no sabía absolutamente nada de él. Nos fuimos, yo no tenía muchas amistades, solo una amiga que se llama Lilia y que es muy bonito porque todavía conservamos la amistad. A mí me tenían totalmente controlada, checada aún más, así que no me podía yo comunicar con nadie. Recuerdo que Lilia, pues ya había pasado tiempo y no sabía de mí, no me dejaban hacer nada con el teléfono, no podía llamar, nada. Entonces Lilia me fue a ver y recuerdo que la vi cuando iba cruzando en la calle desde mi ventana y corrí para que cuando ella tocara yo le pudiera decir rápidamente algo. En el recibidor teníamos unos post-its y pluma, lápiz por si teníamos que anotar algo. Entonces rápido ahí le puse, dile a Humberto que me hable, que es urgente. Lo escribí rápido, lo doblé y cuando tocaron pues yo ya estaba en la puerta, ¿no? Y mi mamá, ¿quién es? No vayas a abrir. Y nada, pues tocó. Le dije, es Lilia, por favor déjame hablar antes de que nos vayamos de las vacaciones. No le voy a decir nada. Me dejó hablar con ella. Primero yo actué como súper normal. Hola Lilia, ¿cómo estás? Nos vamos a ir de vacaciones. Y mi mamá ahí todo el tiempo, checando y de que yo no fuera a decir nada. La abracé y la agarré de la mano y le di el post-it todo doblado. Y recuerdo que, o sea, me la acerqué al oído y le dije, ayúdame. Ella se asustó y bueno, después me dijo le dijo a mi mamá que si me podía le podía dar el teléfono de la casa donde nos íbamos a quedar en las vacaciones para que nos llamáramos. Y bueno, mi mamá, pues yo creo que sintió que por teléfono no podía ocurrir nada, entonces sí que se lo dio. Y si no hubiera sido por Lilia, a lo largo de los años, y sobre todo en el momento más complicado, porque gracias a ella me acerqué a la palabra de Dios, gracias a ella pude encontrar sentido a lo que me ocurrió y sentirme acompañada porque ella me llevó al camino de la paz espiritual. Siempre se lo voy a agradecer. Desde ese momento creo que ha sido uno de mis ángeles. Contactó a Humberto. Yo no sé cómo le hizo, pero pudo hablar con Humberto. Pues como trabajaba en la pizzería, quizá de ahí fue más fácil. Lo máximo que Humberto estuvo dispuesto a hacer fue contestarme el teléfono. Ya estábamos de vacaciones cuando le dije que pudo por fin, se dignó más bien a contestarme el teléfono porque sabía que era yo la que le llamaba. Y le dije que estaba embarazada. Y me dijo, sus palabras fueron, ese hijo no ha de ser mío y yo no quiero saber nada de ti. Yo sentía que él era todo. Y es hasta absurdo porque yo no tenía ni medio año de conocerlo, solamente eran mensajes, no sabía siquiera su nombre completo, no sabía dónde vivía, todo fue una idealización porque yo estaba muy destruida en cuestión emocional. Pasó el verano y casi no se hablaba de mi situación, de lo que iba
A mí además no se me permitía meterme a la alberca, a la piscina, nada de eso se me permitía. Yo debía de traer una especie como de pareo y de vestido suelto para que nadie me viera cuando pues no había mucha gente que ni siquiera creo que yo le interesara nada. Era como lo ocultaba mi mamá. Yo estaba mal porque entre que lo que me estaba pasando en el cuerpo, aunado a que pues Humberto no le interesó el control de mis papás, yo recuerdo solamente ese periodo como perdida, como tristísima, con dolor corporal, dolor de la cabeza, llorar y llorar, y que además, bueno, Lilia me hablaba seguido. Era bonito porque además hablábamos de cosas de nuestra edad, a pesar de lo difícil que yo la estaba viviendo, pues hablábamos de cosas inocentes y películas, de series que a lo mejor veía ella y yo le platicaba, y de personajes y de libros, y pues fue mi gran amiga en ese momento y más adelante también. Se acabaron las vacaciones y pues tuvimos que regresar. Mi mamá fue a hablar a la escuela y dijo que yo no me podía presentar físicamente porque yo tenía una enfermedad, y que bueno, que iba a mandar todas las tareas y que a ver si podía yo presentar extraordinarios para pasar las materias, pero que no podía yo ir. Y al final se salió con la suya y sí, pues yo dejé de ir a la escuela porque decían que tenía una enfermedad. Mi mamá solamente dijo que del sistema inmune, y yo no sé si hubo ahí dinero de por medio o qué, pero pues sí, yo empecé a estudiar desde casa. Los exámenes me los aplicaban a las 7 de la mañana, solamente en un salón, y claro, pues yo cada vez iba, pues sí, se me empezaba a notar más, empezaba yo, sobre todo el vientre, porque yo ni siquiera comía bien, tenía un cuerpo poco nutrido. También en ese momento yo leí el libro de la peste y así me sentía, como que yo era parte de eso, y bueno, solamente es una reflexión de ese momento, de lo mal que me sentí. Que era yo algo como enfermo, que estaba eso, dañado, creo que es también lo que se me ocurre, y aún así yo sentía que podía lograr algo con Humberto, y que pues que él iba a ser el que me iba a salvar de esta situación. Yo le seguía llamando y jamás me respondió. Después conseguí, gracias a Lilia, el teléfono de su casa. Llamé y me contestó una mujer. Pregunté por Humberto y me dijo que no estaba, que quién la buscaba. Le dije que Olga, así me llamo, yo me llamo Olga. Le dije que Olga y que era urgente que habláramos, y me dijo que de dónde lo conocía. Ok, le dije, yo le inventé y le dije que del trabajo. Me dijo que si no sabía lo que le había pasado a Humberto, le dije que no, y me dijo que lo habían detenido porque estaba vendiendo. Pues ya ustedes imaginarán que. Entonces le dije a mi mamá, yo pues no tenía con quién más relacionarme ni hablar, y confiaba, yo pues sentía que ella podía ayudarme. A veces el simple hecho de que me acercara un plato con comida, yo sentía que ya me quería y que era mi salvación, y daba tantas gracias de que ay, me acercó sopa, ya no está tan enojada. Entonces recuerdo que ese día mi mamá había sido amable conmigo, amable cuando pues es lo normal, ¿no? Acercarle un plato de comida a tu hija que a lo mejor está encinta. Le dije, mamá, es que Humberto está detenido, no sé si mi papá puede hacer algo. Yo sumamente ingenua pensé que sí, y le dijo, sí, voy a hablar con tu papá. Y bueno, ya para cerrar como la cuestión de qué pasó con Humberto, pues él andaba en malos pasos, le dieron varios años, porque además fueron otros delitos los que cometió, y al final pues perdió la vida en prisión. No pasó mucho tiempo, se estaba metido en unas cosas muy, muy gruesas, y al poco tiempo, o sea, como que sería, yo creo que al año, después entendí eso, que él no quería nada conmigo, porque además él era casado. Y, a ver, que él vivía con una mujer y tenía hasta hijos, y yo no lo sabía. Después mi amiga Lilia, porque yo le pedía que por favor lo buscara, que por favor viéramos dónde estaba, porque pues él era el padre
del bebé, yo decía, y que cuando él lo sepa va a cambiar esto. Y bueno, entonces pues Humberto fallece en prisión porque estaba en muy malos pasos y además él era un hombre que ya tenía hijos y vivía con una mujer. Así que yo todo el tiempo fantaseaba en qué instante fue cuando creo que me llegó como una ola de madurez, una sobrecarga de responsabilidad en el momento en el que yo vi a Azucena. Azucena es, yo le sigo diciendo niña, y las cosas se hayan puesto tan turbias, pues Azucena es, al momento en el que ella nace, cambio, fue como una dosis de amor y de fuerza y de decir, voy a amarte, respetarte y darte todo lo que a mí me hace falta. Pues en este periodo antes de que Azucena naciera, pues sí que fue muy complicado porque dejamos de ver a la familia, se me escondió porque mi mamá sentía vergüenza de mí. Su plan era que iba a decir que Azucena era su niña y que ella había tenido una niña y que Azucena era mi hermana. Yo le dije que sí, que lo que ella quisiera, porque yo quería que mi mamá me quisiera. Así es la verdad, y que yo estaba tan perdida que durante como ese periodo le dije que sí. Y en el momento, como les decía, en que nace Azucena, yo cambio, mi chip cambia. Toda esta tristeza creo que la transformo en fuerza y en ganas de estar bien y encontrar la manera de que Azucena y yo estuviéramos felices y fuertes. Pues Azucena, ¿cómo fue criada? De parte de mí, con mucho amor, mucho respeto. Fue también, como les decía, creo que aquí donde se sembró esta semilla, que fue maldad, que mi mamá nace Azucena y la registra como si fuera mi hermana, como si va y la registra así, porque pues ella, ahora entiendo que me manipuló porque ella decía que esa iba a ser la manera en la que Azucena tuviera un padre, porque yo no pude darle un padre, y que la importancia de que uno crezca con una figura paterna es imprescindible y que ¿a poco yo le iba a quitar eso? Muchas veces yo ni respondía, solamente movía la cabeza. Bueno, pensé sí, que tenga un nombre digno, así que pues sí, fue registrada como si fuera mi hermana, ¿no? Y en su momento creí que era una manera en la que mi mamá abrazaba y la cuidaba y la resguardaba. ¿Cómo era esta mentira? Pues tenía dos caras, porque en la familia se decía a mis tíos, a mis primos, pues que era mi hermana. Y entonces todos se sorprendían porque pues sí, en algún momento pues llegó la Navidad, llegaron y de repente ya había un bebé y decía mi mamá, pues ¿qué sorpresas les tengo, qué sorpresas. Y decía como que era suya, pero todos intuían que era mía y así fue como siempre como callado, en velo todo. Si llegaba alguna amiga suya o en el trabajo, ella decía, se empezó a cambiar el discurso de decir que no nació de ella, pero ella la criaba porque era su hija. Se daba a entender que sí que era mía, pero que quizá fue adoptada, pero que era de ella, y era una confusión a lo que ella respondía que así me cuidaba a mí y cuidaba a Azucena. Conclusión es que en eso uno debe ser clara y así responsabilizas a la madre y no confundes. Bueno, este es creo que lo primero que se plantó de una manera dañina en nuestra relación. Yo lo único que quería durante ese periodo era poder salir de mi casa, independizarme, poder mantener a Azucena. Y era muy difícil porque pues yo todavía estaba estudiando. Mi mamá y también pues mi papá no me permitían trabajar. Decía pues que yo debía terminar la escuela, debía empezar una carrera. Yo no sabía ni qué hacer. O sea, yo lo que quería era dinero para poder independizarme, pero no había manera porque pues yo no tenía trabajo.
Y cuando yo buscaba algún trabajo y les decía, es que en tal lado me ofrecen que puedo trabajar de tal a tal hora, y me decían, ¿y quién va a cuidar a Azucena? Y yo les decía, pues que a lo mejor con ese dinero podía yo ya meterla a la guardería, y yo buscaba miles de opciones, pero pues no se me permitía. Así que empecé a la par que yo tomé un curso de inglés, a veces hasta mis compañeros del mismo salón en el que yo iba, como yo tenía ya varios conocimientos por la escuela en la que estudié, pues podía ayudar a apoyarlos para los exámenes, y entonces yo cobraba y empecé, ahí fue donde empecé a experimentar tener dinero y empecé a darle clases de inglés a niños. Pues yo seguía muy controlada, así que mis clases las daba en la casa o en el negocio de mi mamá, y afortunadamente siempre tuve la bendición de que los papás llevaban a los niños a que yo les diera clase, y yo me esforzaba mucho y preparaba bien mi clase, y bueno, empecé ya ahí a tener ahorros. Esto ha de haber sido como por 5 años, y después ya empecé con el alemán a hacer lo mismo. Pues durante todo este lapso, ya con el tiempo me he dado cuenta de eso, pues cada que yo como que tenía impulso y podía yo salir y decir, pues ya voy a dar clases en tal lado, a lo mejor en esta escuela, siempre era, ¿y qué vas a hacer con Azucena? ¿Quién va a cuidarla? O también otra de las cosas era que yo quería que Azucena estudiara en una escuela pública, por lo menos la primaria, para que así yo tuviera más holgado el dinero, ya que mis papás no me estuvieran achacando la cuestión económica, y yo poder juntar para rentar en un sitio y poder vivir en un sitio. Y otra de las cosas que controlaban era eso. Fueron años muy, muy difíciles, y aquí, bueno, otra vez interviene mi amiga Lilia porque su mamá estaba en el magisterio. Gracias a su mamá pude yo entrar a la carrera de enseñanza de lenguas, específicamente de inglés, porque ella me ayudó mucho, porque me enseñó cómo hacer los trámites. Pues también todo era a escondidas, porque yo le decía a mi mamá que iba a darle clases al hermano de Lilia, y bueno, en realidad yo iba y hacía los trámites. Por fin eh, entré a la carrera de enseñanzas, perdón, otra vez, por fin entré a la carrera de enseñanza. Fue uno de mis grandes logros y aciertos, porque eso me abrió camino para más adelante. Eh, Conseguí una beca, entonces yo ya tenía muchísima más solvencia económica. Empecé a tener ahorros. A la vez que iba como creciendo profesionalmente, emocionalmente fueron los años donde más se me aplastó, porque no eran buenos tratos, eran humillaciones, se me menospreciaba, se me decía que siempre había cosas hirientes hacia mi persona de parte de mi mamá, de mi papá. Mi papá en ese periodo estuvo aún más enfocado solo en él, en los trámites que estaba haciendo, como también de su jubilación. Ya quería ver si se jubilaba, salía mucho con sus amigos. También tuvo, lo que ocurrió más que otra cosa fue que mi papá estaba con otra mujer, y que mi mamá se dio cuenta, pero no solo era o sea, que se quedó de ver con alguien o algo así, ¿no? Pues tenía otra familia. Las cosas y la tensión en mi casa empeoraron. Mi mamá era muchísimo más agresiva conmigo, y siento que se desquitaba conmigo de todo lo que ocurría. Y Azucena era extrañísimo, porque la trataban como de verdad una princesa, y yo agradezco también que no hubiera sido maltratada como yo, sino que pues que hubiera sido pues una niña tan querida. Tenía muchos trajecitos de princesa, muchos disfraces. Los cumpleaños eran una cosa de película, con pastel, los amigos, los globos. Eh, fue, fue una niña muy, muy, muy querida y muy alegre, y de repente, pues sí, Lilia, que en ese periodo pues era mi única amiga, me decía que yo no parecía la mamá, sino que yo parecía como una empleada, como menos que una empleada, como alguien que no soportaba ver a mi mamá. En parte parecía que
estaba molesta de que yo fuera la mamá real de Azucena. Azucena hasta sus, ¿qué serían? 12, 13 años. Era una niña encantadora, era una niña muy cariñosa, era una niña muy equilibrada. Y a partir de los 13 empezó a ser muy grosera conmigo, muy grosera. Todas las actitudes que tenía mi mamá, ella las copiaba. Burlona, empezó a humillarme, eh, y yo trataba de ponerle un límite, de decir, Azucena, soy tu mamá, eso no se hace, eso no se dice, compórtate por favor. Y lo que hacía mi mamá era que se reía, se carcajeaba, entonces ella también, Azucena, me tomaba de broma. Se burlaban de mí y yo sentía de verdad que iba a perder la cordura cada que ocurría eso. Por fin termino eh, la carrera y empiezo a trabajar. Enseguida, bueno, además el momento de mi titulación fue muy triste porque nadie estuvo presente. Mi sueño era que fuera mi hija a verme y que yo fuera su ejemplo. Le dije a mi mamá que tal día era la titulación, que por favor fueran, que estaban invitados. Eh, Invité también a algunos primos, a unas primas, pero pues siempre mi mamá estuvo muy avergonzada de mí. Y les habló, les mandó mensaje a las personas que yo había invitado, a mis primas, a mis tíos, a mis tías, y les dijo que habían cambiado la fecha cuando no era cierto. Y yo solamente vi que llegó Lilia, Lilia, su mamá, la señora Maggie, que es la mamá de Lilia, y ya, y mi familia pues no asistió. Maggie y Lilia pues me llevaron a comer y trataron como de, sobre todo siento de no hacerme pasar un mal rato. Terminé y le llamé a mi mamá y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? ¿O dónde estás? Yo pensé que seguía en el edificio y me dijo que estaba ocupada, que ella sí tenía cosas que hacer y que sí que tenía que trabajar en el negocio y que pues que no podía. Después la señora Maggie me ayudó, enseguida me transfirieron a trabajar y ya empecé a ganar bien, o sea, ya empecé a tener un sueldo con nómina, que ya empecé a tener un salario. Todos eran, pues antes eran pequeños montos de que me pagaban por dar las clases y pues ahora ya ganaba bien y tenía prestaciones y seguro médico. Pues a los 3 meses empecé a ya trabajar para poderme mover a otro sitio. Ya no había manera yo de que estuviera en casa de mis papás. Yo ya podía darle estabilidad a mi hija. Y sí, a los 3, 4 meses aproximadamente, pues yo ya tenía una renta, ya podía pagarlo. Primero le solicité a mi mamá que si podía ser mi aval y me dijo que no. Así que la señora Maggie fungió como mi aval. Y bueno, ya nos fuimos a un departamento muy chiquito, de una habitación, compartíamos la habitación. Después nos movimos como a los 6 meses, 7, a otro ya de 2 habitaciones y fue un periodo pues sí muy bonito en el que Azucena siento que también disfrutó porque ya éramos ella y yo iba por ella a la escuela, empezó a ser algo súper hermoso y iba mucho Maggie y Lili a la casa, entonces fue un cambio del 100% de todo. Recuerdo tanta luminosidad en casa, los ventanales, cómo entraba tanta luz. Les puedo decir que fue una de las épocas más bellas o la época más bella de mi vida. Porque me sentía tan fuerte, trabajar, dar clases, ir por mi niña a la escuela. Bueno, ya Azucena pues ya no era tal cual una niña, ¿no? Pero pues siempre voy a recordar ese momento como mi niña. Ella empezó a tener amiguitas, las llevaba al departamento. Fue como un sueño. Fue lo más bello, lo más bello. Y después aquí fue
el momento más turbio. He tenido pesadillas o como sueños en los que yo regreso a ese momento y pateo una puerta que es como si yo cerrara esa puerta. Yo compré un coche de segunda mano porque pues sí tenía mi sueldo, pero tampoco me alcanzaba como para tener un buen coche. Un Datsun pues sí, de segunda mano y difícil de manejar, pero bueno, nos trasladaba. Y un día se me averió y yo no tenía ni idea de qué hacer, no tenía a quién recurrir, no sabía. Lo que hice fue en mi teléfono buscar mecánico cerca de... Entonces yo creo como a 3 cuadras estaba... pues llegué y mi coche así y así y el dueño me dice, dime dónde está y Aarón te lo va a ir a revisar. Y sale Aarón. Y para mí fue un nombre insignificante, o sea, no es como que, oye, Aarón, no, pues era una persona que me iba a ayudar con el coche. Ese lapso de tiempo de trayecto del servicio automotriz a donde se me había quedado el coche, fuimos hablando, pues sí, otra vez caí en esto de que me hablaban bonito. Me dijo que admiraba a una mujer así, que además maestra y que en ese momento también le dije pues que tenía una hija y madre soltera. De verdad es un honor conocer gente así, el país necesita más mujeres como tú, tan trabajadoras. Y claro, yo sentí pues que me bajaban la luna y las estrellas y que validaban además todo lo que yo estaba haciendo. Ahí le conectó unos cables, le dio corriente, no sé qué, y se quedó mi coche en el mecánico porque tenían que arreglarle otras piezas. Si no era mucho, pues que me podía llevar a mi casa y para que yo no tomara un Uber ni nada, sino que él me ayudaba a moverme. Y yo le dije que sí. Entonces desde ahí, primero les puedo decir que fuimos amigos y después ya empezamos pues sí, a salir. Fue algo bonito, sí, fue una relación que yo creo que tenía más yo la necesidad de sentirme amada, protegida y que entraba yo además como en lo que siempre se me inculcó, que fuera una mujer con pareja. Estuvimos juntos más o menos desde el 2018 hasta pues bueno, donde ya todo se fue al traste fue en el 2021, a principios del 2022. Yo tuve el error de no tomar la precaución del tiempo, de conocer bien a la persona, nada. Mi amiga Lilia y Maggie me dijeron que si no era muy rápido y yo les dije que él era buena persona, que era trabajador, que era honesto, pues que para mí era perfecto. Y me cuesta muchísimo decirlo, aceptarlo, pero creo que es parte de... Yo fui la que le dije, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotras? Y se lo dije el primer día que Aarón conoció a Azucena. ¿Cómo fue ese encuentro? Fuimos por ella a un curso. Yo también pues sentí que era muy importante, como yo fui criada, que tomara cursos de taekwondo, que de natación, de ballet, de piano, que siento que eso le daba mucho, siempre conocer y tener esa información le podía abrir puertas. Así como yo fui criada, pensé que también tenía que criar así a mi hija y bueno, actué, siento que con las hormonas y la endorfina y el enamoramiento, porque sí, Aarón, pues es un hombre muy, muy, muy guapo. Es otro de los errores en los que uno cae en vez de fijarse en si tiene valores, si es buena persona, si es amable, si es respetuoso, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores. No, solo me fijé en principio pues que era trabajador y que era guapísimo. Es un hombre alto, de pelo rizado, pegadito los rizos, una ceja muy bonita, ojos grandes, con ojos claritos, como color miel, sonrisa hermosa. A mí, pues un hombre muy, muy guapo.
Y creo que fue más en lo que me fijé que en otras cosas. Ahí hay otro error. Y Azucena estaba en clase de piano, termina y la vamos a recoger. Y le presento, mira, Azucena, estoy saliendo con Aarón, ella es Azucena, ella es... Y recuerdo que le dije, es el tesoro más preciado de mi vida. Azucena había cambiado mucho conmigo. Y recuerdo que le dije, es el tesoro más preciado de mi vida. Y Azucena había cambiado mucho conmigo ya cuando empezamos a vivir solas, juntas. Y recuerdo que solo estaba como contenta y sonreía y nos fuimos a comer a una comida ahí corrida porque Aaron nos iba a invitar, entonces pues fuimos ahí a una comida y fue como si fuéramos amigos todos y mucha risa y les digo, otro error, en vez de poner límites y que no éramos amigos, éramos la mamá, la hija y la posible pareja. Yo estaba hiper acelerada, recuerdo que le dije, bueno, ¿qué tal? Me adelanté un poquito y le dije que me adelanté a caminar con ella y le dije que qué tal le parecieron. Me dijo que gracioso y le dije, ¿te gustaría que viviera con nosotras? Y me dijo, sí, y le dije, sí, pues ya va a vivir con nosotras. Y así, pues empezó a vivir. Al otro día ya, pues ya tenía todas sus cosas en casa y empezamos a vivir juntos. No, realmente no tuvimos ningún problema, éramos como pues roomies. Del 2018 a 2019 fue un año que, a ver, a mí me costaba trabajo la cuestión de que de repente yo también me convertí en la persona que se dedicaba a limpiar las cosas de él. De repente yo ya le lavaba la ropa, él no lavaba los trastes, yo sí, no recogía las cosas. Terminábamos de comer y se paraba y ya, fueron como que fuimos limando esas cosas que colaborara porque no lo hacía. Maggie y Lilia iban mucho a casa y siento que la señora Maggie también iba como para ver si todo iba bien. Pues en principio todo marchaba normal. Me decía que no tomara yo, que no me acelerara, que no había prisa de nada, que el amor siempre espera. Y me daba muchos consejos. Y pues como les decía, en principio todo marchaba bien. Ya para el 2020 fue un año muy complicado porque pues viene la cuestión del COVID y el quédate en casa. Y Aarón pues deja de tener trabajo y se queda en casa y yo empiezo a trabajar en línea. Azucena, también empezó a estudiar en línea las clases que podía. Yo empecé a mantenernos porque decía que no había trabajo, que no tenía trabajo por, por esta cuestión de la pandemia y pues se quedaba en casa y yo pensé que en parte estaba súper bien porque él iba a colaborar en la manutención de la casa, en la limpieza, en el orden, en la organización, pero pues no fue así, o sea, era solamente alguien que se ponía a ver la televisión, a ver series, a hacer ejercicio en casa y hasta ahí. Y yo decía, bueno, estamos sobrepasando a todos que nunca habíamos experimentado esto de quédate en casa y las mascarillas y la enfermedad, pero bueno, vamos a llevarlo, ¿no? De repente yo dejo de tener pues tantos ingresos porque éramos dos y de repente ya tenía yo que mantenerlo a él y me pedía dinero para cosas suyas como ropa, zapatos. Yo creo que ya es cuestión también o momento de hablar con la verdad para que quien escuche esto, ustedes no caigan en algo así. Terminé manteniéndolo y no me alcanzaba ya, era mucho gasto porque de repente quería él una computadora y quería unos audífonos y quería un juego y entonces pues ya era mucho. Así que pues yo necesitaba más ingresos. Empecé a vender pastelitos, pues yo dije, ¿así?
¿qué puedo hacer? Pues vender comida, pero era muy difícil porque pues estábamos en esto de quédate en casa. Entonces, pues yo posteé en redes, empecé con brownies, pancakes y a vender y lo empecé a promocionar con mis amistades del trabajo y que yo les llevaba los pedidos. Empecé a poner en mi edificio, entregaba a domicilio, brownies, yo no sé cómo, pero empecé a tener también éxito en eso. Otra vez mis ángeles, Maggie y Lilia, me apoyaban también, empezaron a hacer difusión. Gente de la iglesia de Maggie pedía y bueno, ya eran las clases y además, sobre todo los fines de semana, era cuando yo hacía los pedidos y entregaba. Pero ya no me daba mi tiempo de llevarlos, porque además yo tenía las clases, la casa y ahí fue el gran problema, gancho, pretexto o momento justo para el engaño y la mayor traición de mi vida. Y aquí es cuando experimento la mayor traición, el dolor más grande que no fue instantáneo o temporal, sino que todavía lo llevo hasta este día, que no termina porque no lo entiendo, aunque sí sé que uno de los detonantes fue mi mamá y no sé, creo que solamente es la razón que encuentro y que a veces hay maldad y por eso hay que acercarse a Dios. Humberto deja de generar dinero y al principio, como les decía, yo pensé, bueno, está muy bien porque él va a colaborar en las cuestiones de la casa, en el mantenimiento de esta, en organizar, en ver las compras. Ya habrá un momento en el que pase esta situación de quédate en casa y de pocas oportunidades laborales y después podremos a lo mejor los dos abrimos negocio. Y yo tenía muchas fantasías de esta situación. Yo solo me enfocaba en poder generar más dinero porque, como les decía, ya éramos 3 y los cursos a los que yo metía a Azucena pues ahora eran en línea, pero también eso era un gasto y además la incertidumbre de qué va a pasar, qué más va a pasar y si alguno de nosotros se contagia o se enferma, ¿qué voy a hacer? Empecé afortunadamente a tener muchos pedidos de repostería, sobre todo de las iglesias, de amigos, de conocidos, de Lilia, de Maggie. Yo salía muy poco cuando ya las cosas empezaron a relajar hasta cierto punto las medidas restrictivas. Ya había más pedidos, sin embargo, entre que yo preparar mis clases y los pedidos de repostería, pues yo casi no salía. Estaba yo muy entregada al trabajo y hacer. Sinceramente yo no me di cuenta de que pudiera pasar algo, de que hubiera malas intenciones. Al contrario, Azucena estaba amable conmigo, cariñosa, respetuosa. Así que yo no me imaginaba nada. No sé por qué estuve además tan cegada, sinceramente. ¿Y cómo me doy cuenta y cuál es el momento cumbre de esto? Cuando Lilia y Maggie me citan en su casa. Todo lo trataron de hacer de la manera más amable y respetuosa que pudieron, pero un momento así es muy difícil de sobrellevar. Me citaron en su casa, a pesar de que ellas se cuidaban bastante, querían evitar contactos, etcétera, que por favor vaya, que quieren platicar un rato, que si por favor nos podemos ver un sábado. Y nada, pues yo les debo tanto que claro, les dije sí, lo que quieran. Llevo algo todavía, sí, si tú quieres. Pues ya llego y me abre la puerta Isaías, que es el esposo de Maggie, el papá de Lilia. Pues todo estaban muy serios. Normalmente, pues el señor es muy respetuoso, pero es como pone mucha distancia, es muy serio, pero ahora estaba aún más incómodo. Yo creo que es también
que siempre me he sentido inadecuada o menos, que pensé que me iban a decir que no querían más mi amistad, que fue lo primero que pensé, que me iban como a rechazar. Y bueno, ya Maggie, que quiere ser muy directa, y yo sentí que se me desmoronaba el mundo, que quiere darme una mala noticia. Después pensé que a lo mejor uno de ellos estaba enfermo, enfermedad complicada. Me dice que Isaías, su esposo, me quería decir algo que le habían dicho y que bueno, que todo era rumor, sin embargo, que yo merecía saberlo. Ahí va, en pocas palabras, el señor Isaías me dice, un amigo suyo le comentó que estaban deliciosos los pastelitos, los brownies, que estaban muy ricos. Agradécele a Olga porque están muy ricos. Vi extraña a Olga porque no se bajó del auto, pero bueno, solamente su esposo se bajó del auto y me entregó los pasteles y bueno, se me hizo raro que Olga no se bajara del auto y no me saludara. Entonces era como una información confusa y le digo, es que no lo entiendo. Me dice Maggie, bueno, mira, no es la primera vez o la primera persona que confunde a Azucena contigo y piensan que Humberto y tú van a hacer las entregas, porque Humberto trata a Azucena como si fuera su esposa y como si fueran pareja. Entonces para mí fue, pero todavía lo digo, y como un dolor en el estómago, un torbellino de angustia, de dolor. Y yo sentí de verdad que en ese momento la cara se me colapsaba, que físicamente me iba a dar algo. Quizá porque inconscientemente, sí, yo había notado un rechazo unos meses, ya tenía a lo mejor pues varios meses un rechazo de Humberto hacia mí, y yo sospeché que estaba con alguien, que había quedado con alguien, que yo pensé a lo mejor hasta virtualmente hay un engaño, que por Facebook, por Instagram a lo mejor hay un engaño. Sí lo llegué a pensar algunas veces, pero jamás me atreví ni a confrontarlo ni a checar nada. Tenía ya la duda ahí implantada, sin embargo, nunca pensé que con Azucena, y yo les dije que no podía ser, que no podía, que eso era algo impensable, que no era cierto. Me dijo Maggie que ellos me querían mucho y que se habían tomado la libertad de ir y seguirlos. Unos amigos suyos habían hecho un pedido, sabían a qué hora iban a dejar ese pedido y que los estuvieron esperando y cachando. Y efectivamente, Maggie me dijo, ¿quieres que siga? ¿Estás de acuerdo? ¿O esto es demasiado? Y yo le dije que prefería saber la verdad, porque que con ellos me sentía respaldada y que lo enfrentara, que sí, que quería ver, que quería saber de una vez todo y no quería cegarme más. Me enseñaron unos videos y unas fotos que tenía Maggie en el teléfono, a ver, que se ve cuando Berto baja y hace la entrega. Y les digo, era en este tiempo donde se utilizaba la mascarilla, y pues se ve que se bajan, hace el pedido, regresa al auto, se baja la mascarilla y efectivamente Azucena siempre lo acompañaba a hacer las entregas porque decía que estaba aburrida en casa, que quería salir, que pues que así iba conociendo el negocio. Y yo encantada, estaba maravillada en que ella estuviera metida en mis cosas, en que pudiera, que le interesara, que hubiera, sentía que así podíamos hacer un lazo. De repente se ve en el video como efectivamente se baja la mascarilla él, ella voltea y se planta en un beso. Sí, a lo mejor no se veía tanto, o sea, no era una imagen tan exacta, pero era lo que era. Pues sí, se besaban y después él estiraba el brazo, le acariciaba el cabello por detrás y otra vez se besaban. No había duda, era el auto, eran ellos, no había manera de negarlo y de que no fuera así. Yo sentí que en ese momento mi alma se partía, es un dolor, es una incomprensión, y si no hubiera sido por esta familia, por Maggie, por el señor Isaías, por Lilia, pues me abrazó la señora Lilia y me dijo que la decisión que yo tomara tenía que ser pensando en el bien, pensando en futuro, y que
sí quería rezáramos. Yo, pues tristemente nunca se me inculcó tal cual un lado espiritual. Yo solo le dije que sí y me dio tanta paz y tranquilidad en ese momento rezar, o sea, me alivió, sentí que iba a haber paz, sentí, la palabra que se me viene a la mente es esperanza, eso fue lo que sentí, esperanza. Me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Les dije que por favor me pasaran el video porque yo no podía hablar al aire, necesitaba evidencia. Eso fue lo primero, tener la evidencia. Y ahora, ellos fueron muy directos. La señora Lilia me dijo, ¿vas a seguir con Humberto? Y le dije que no podía. Que no podía y no quería y que eso... Sí, mi hija ya tenía 18 años. Sin embargo, el hecho de que él, más grande, él de 38, y él ya tenía ciertas vivencias, sabía, no es lo mismo cuando uno tiene 18 años a cuando uno tiene 38. Hay una cuestión intelectual más desarrollada, unos valores que tendría que haber, etcétera. Entonces, pues lo que él hacía, sí, pues a lo mejor dentro del marco legal no había un delito, pero no era correcto, no era correcto. En primera, yo quería eliminar a Humberto de mi vida porque es la peor traición que se puede hacer en mis narices, en mi casa. Seguramente en mi casa pues también ocurría. Muchas veces yo despertaba y Humberto no estaba dormido a mi lado. Yo me despertaba, yo creo que de 10 veces pues 8 yo me despertaba y no sabía qué pasó con Humberto. Pensé a lo mejor tiene insomnio. Me paraba y estaba reposando en el sofá y ahí estaba Azucena, estaban los dos y a mí me parecía, ¿y qué hacían? Estaban viendo la televisión, estaban viendo una serie, estaban viendo una película y me parecía desde mi tonto, ingenuo y a lo mejor cegado punto de vista bonito. Yo decía que por fin Azucena tenía una figura paterna, que qué bonito, que a mí me hubiera encantado tener esa confianza, poder ver una película con alguien. Y claro, como era de noche y estaba esto de quédate en casa y las clases eran en línea, pues no había como un rigor de dormirse temprano, una estructura, así que yo decía, bueno, está bien. Y todavía yo recuerdo que me despertaba, los veía, les sonreía y ellos estaban tapados con una manta. Ahora entiendo que por qué se sobresaltaban, que algunas veces y nos decían, ay, pareces un fantasma, nos asustas. Poco a poco he ido descubriendo que había comentarios desagradables hacia mí, pero yo creo que tiene mucho que ver que crecí siendo maltratada siempre con palabras, haciéndome sentir mal siempre. Así que, por ejemplo, esto de que me decían, Humberto me decía, ¡ay, qué fea, un fantasma! Entonces se reían de mí y primero era como broma, pero quizá lo adecuado era estructurar a Azucena y decirle, no, ya es tarde, vete a dormir, aunque no tengas escuela, te tienes que ir a dormir. No puedes estar a estas horas viendo la televisión. No, yo creo que ahí pues ocurrían cosas. También una vez en el baño tuve yo que ir a firmar unos papeles, tenía que ser de forma presencial, ir a firmar unos papeles de mi trabajo. Ellos se quedaron en casa y a mí se me olvida mi credencial de profesora de las clases, se me olvida, ya no estaba acostumbrada, ¿no? Yo ya iba lejos, había salido de casa y habían pasado más o menos como 20 minutos, regreso, entonces me tardé como ida y regreso, o sea, como 40 minutos, llego a casa y escucho la regadera y yo pues digo, ¡ay, se me olvidó mi credencial! Y de repente se escucha un azotón de puerta en el baño. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Camino hacia el baño, porque escuché ahí el azotón de puerta. Y Azucena estaba empapada y Humberto estaba dentro del baño. Y le digo, ¿qué pasó, Azucena? ¿Te estabas bañando? ¿Qué pasó? Y dice, ay, es que estábamos jugando con el agua. Y digo, ¿Cómo que están jugando con el agua? Ah, ya ves cómo es Humberto. Y se metió a su cuarto y se cerró y se encerró. Y entonces le toca a Humberto y digo, ábreme.
oye, ¿qué pasó? Y dice, ay, que estábamos jugando con el agua. Y él estaba dentro de la ducha. Quedo muy asombrada y digo, pero ¿cómo que estamos jugando con el agua? Y me contesta, ay, mujer, tú no entiendes nunca nada. Y la herramienta que utilizaba sobre todo Humberto, era hacerme sentir mal, porque en cuanto yo preguntaba qué está pasando, siempre me colocaba en un lugar de tonta, de poco inteligente, de tontearme. Ahí me bajaba, me quedaba yo otra vez con mi autoestima en cero y decía, ok, bueno, ¿ves? Hasta la credencial la olvidas, no te digo. Y bueno, pues ya me fui. Esta fue otra de las veces que fue muy raro todo. Así que, Humberto, eso, fuera de mi vida. Y después, bueno, ¿qué voy a hacer con Azucena? ¿Qué voy a hacer? Yo pensé en cuidarla, proteger este vínculo que habíamos creado, y yo sentí que ella había sido víctima que no era responsable de la situación, que era muy joven, que ella no estaba, hasta llegué a pensar, pues no está consciente de la situación. La voy a cuidar, voy a hablar con ella, vamos a solucionar esto, nos vamos a terapia, vemos qué, pero no nos vamos a dejar, nos vamos a estar juntas. Y bueno, ese era el plan en principio. Yo estaba con los nervios, me temblaba el cuerpo, me dolía la cabeza, vomité. Maggie me llevó a mi casa porque tomó el auto y nos fuimos a mi casa porque yo no podía ni manejar. No sabía yo en ese momento tal cual qué iba a hacer, así que le pedí que yo necesitaba a Isaías y a Lilia conmigo, así que nos volvimos a regresar por ellos porque yo necesitaba como la presencia de una familia. Yo sabía que si le llamaban a mi mamá no iba a contar con ella, así que pues nada, nos regresamos por el señor Isaías y por Lilia y enfrentamos la situación. Llegué a casa y ellos estaban en la cocina. Sinceramente no estaba ocurriendo nada, no estaban haciendo nada, hasta donde creo. Les dije, por favor, necesito hablar, que hablemos, necesito que se sienten, vamos a hablar. Y yo creo que la presencia también del señor Isaías fue algo clave, porque sentir este apoyo ahora con los años pues sé que para mí es como un padre. Entonces en ese momento sentir la presencia de alguien que me iba a cuidar y resguardar pasara lo que pasara, les dije, me acerqué a Humberto y le enseñé el video y le dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí yo perdí los estribos. Yo ya no era esta persona como tranquila o que me había comportado solo con nervios. No, ahí todo se volvió en ira y le enseñé el video y me dijo que no sabía de lo que hablaba. Y le dije, ¿lo vas a negar? ¿Lo vas a negar? Y dijo que yo estaba loca y que no sabía yo lo que decía. Allí el señor Isaías se enfrenta y le dice, yo te seguí varias veces. Al momento en el que dijo eso, pues ya no había manera de negarlo, y le dijo que sí, que Azucena y él estaban juntos y que él estaba enamorado de ella. Empezó a decir cosas de Azucena, que era una mujer preciosa, que era inteligente, que sí, primero se fijó en mí, pero que se enamoró de Azucena. La señora Maggie le dijo que era alguien lleno de maldad y que se saliera de esa casa, y le dijo que él no se iba a salir. Y le dije, sí, si te sales porque es mi casa y te vas. Entonces ahí Azucena dijo que no, que por favor no, que se amaban y que si él se iba, ella también con él. Y ahí Humberto le dice, es que no tengo a dónde te vayas, no tengo dónde estés conmigo, quédate aquí, después vendré por ti. Era una cuestión de locura, Nada, yo no dejé que Humberto se llevara nada, porque yo creo que el 90% de las cosas que tenía Humberto en la casa, yo se las había comprado. Ahí empecé a empoderarme porque sentí que estaba mintiéndole a mi hija, que no era posible todo lo que estaba diciendo, y que solamente había sacado ventaja tanto de ella como de mí, de mi dinero, de mi casa, de mi nena. Te vas, pero te vas así. Nada, se salió de la casa y todavía decía, no, pero es que me llevo la computadora, pero le dijo que no, y le dijo el señor Isaías que no, y que se fuera, o que llamaba a la policía. Se salió así. Tratamos de hablar,
los cuatro, Maggie, Isaías, Lilia, con Azucena y hacerle entrar en razón que no podía ser esa situación. Una de las frases que dijo es que tú me tienes envidia porque no eres como yo, porque mi abuela nunca te ha querido, porque no puedes conseguir a nadie y me tienes envidia porque yo tengo todo lo que no has tenido tú ni vas a tener. Por eso me quieres quitar a Humberto. Maggie intentaba hablar con ella, que razonara, que pues nada, solamente se quedó callada, llorando y dijo que le habíamos quitado el amor de su vida y que le iba a hablar a la abuela. Y sí, efectivamente, le habla a mi mamá y le dice, abue Ofelia, abue Ofe, necesito que vengas por mí porque mi mamá enloqueció. Entonces ahí viene mi mamá, viene por ella. Yo le llamo y le digo que estamos bien. A mí me daba mucha vergüenza la situación y yo no quería que mi mamá apareciera esto. Sin embargo, pues sí, llega mi mamá. Dice, no, yo tengo que ir. Si Azucena me dice que estás mal, yo voy a ir por ella. Si Azucena dice que me necesita, ahí voy a estar. Y pues sí, como en 2 horas llega mi mamá. Fue un día sumamente complicado. Se bajaban un poco los ánimos y bueno, me dijo el señor Isaías, mira, yo tengo que irme, tengo que hacer cosas, si necesitas algo. Y pues sí, se fue el señor Isaías con Maggie. Se quedó un rato más Lilia y después ya pues se tuvo que ir. Y nada, mientras en ese tiempo Azucena empezó a empacar cosas, a guardar cosas y decía que no tenía que irse, que esa era su casa, que íbamos a solucionar lo que era una cosa terrible en lo que nos estaba pasando, pero que éramos madre e hija y lo íbamos a solucionar. Maggie me mandó en ese momento varias oraciones por WhatsApp que a mí me daban mucha paz y me decía, reza esto, reza. Y sí, cada que a mí me daba, porque fue un día donde tuve tantos ataques de pánico, de ansiedad, que yo sentía que pues que me iba a apagar. Nada, cada que me daba un ataque empezaba yo a rezar, trataba pues de estar bien, de estar en pie. Llegó mi mamá, dije, bueno, pues pasa para que sepas lo que está ocurriendo. Y le dije con toda la vergüenza del mundo, es Humberto y Azucena. El señor Isaías me enseñó un video donde se están besando. Humberto ha tomado ventaja de esta situación. Pues mi mamá me gritó, caminó hacia mí muy violentamente, empezó doloroso, físicamente, un ataque hacia mí. Y lo que veía en la casa, cualquier objeto, pues lo lanzaba hacia mí. Y Quito lo lanzaba hacia mí, pongo otra vez, lo lanzaba. Hablarlo, hijo, me cuesta muchísimo porque es hiper doloroso. Destrozar. Pues nada, me dijo que cómo era posible que yo le había hecho eso a mi hija, ponerla en las fauces del lobo y que mi propia casa, y pues sí, tenía toda la razón en eso, que como yo no lo había visto. Y dijo que pues que se llevaba a Azucena. Yo le dije que no, que lo íbamos a solucionar, que esto era terrible, pero que estábamos juntas y que lo íbamos a solucionar. Y dijo que yo era una vergüenza como madre. Y nada, se llevó a Azucena. Dijo que ya era una mayor de edad y que sabía lo que hacía Azucena, entonces que se iba con ella. Yo sentí que dejaba este mundo. Yo sentí que dejaba de existir y estuve sinceramente a nada porque no entendía yo el sentido de nada. Ahora me quedé sin amor. O sea, eso es lo que yo pensaba. Me quedé sin amor. ¿Qué hice? Recé y Maggie me habló después y le dije, pues ya se la llevó, no sé qué hacer. Fue un sábado, para el domingo me dijo, acompáñanos mañana a la iglesia, te va a ir bien. Y efectivamente, pues como pude, me levanté, salí de la cama. Maggie llegó muy temprano porque sabía que yo no iba a poder, yo creo que dar ni un paso. Estuvo ahí, me bañé y nos fuimos a la iglesia y el sermón de ese día fue muy bonito porque parecía que iba enfocado a mi situación. Yo creo que yo no fui amada y no supe dar amor y no puse límites porque pensé que eso era amor, que alguien compartiera un techo conmigo
ya era amor y qué bueno que tenía que ahora trabajar en mí, sanar y recuperar a Azucena. Ese era mi objetivo. El domingo le di su espacio y le llamé el lunes y le dije a Azucena, ¿cómo estás? ¿Tienes clases? Vamos a ver qué hacemos. Y me dijo que pues que sí, que en la semana a lo mejor podíamos ir a tomar algo, o que yo quedaba y nos veíamos en casa de la abuela. Y le dije que yo no quería ir a la casa de la abuela, que buscáramos otro sitio. El pretexto, lo que ella me ponía era, tengo que sanarme porque tú no me cuidaste. Eso era lo que decía. Y pues ya para el miércoles mi mamá habla conmigo y me dice, Humberto y Azucena van a continuar juntos porque ella está enamorada. Yo permito que eso siga. Si tú no pudiste o supiste cuidar a tu hombre, no es mi culpa. Le decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que dejes que esto pase? Es un mal hombre, no puedes dejar que esté con tu nieta ese hombre. O tiene celos. Entonces se me jugaba esta estrategia de yo estaba mal de la cabeza, que yo era celosa, que no dejaba que Azucena fuera feliz. Durante ese tiempo, pues lo único que hice fue seguir con las clases. Era lo que me hacía salir de las cobijas diario que me llegaban. Me inscribí, me uní a un grupo de WhatsApp de la iglesia de Maggie y ahí encontré paz. Hacer los pasteles me daba mucha tranquilidad. En este grupo de WhatsApp de la iglesia había una psicóloga. Le pedí que si podía aconsejarme, si podía o tomar terapia, algo. Fue muy amable. Empecé a trabajar con ella en cuestiones de poner límites, trabajar mi autoestima, y ha sido un trabajo muy difícil porque lo primero que me dijo es: tienes que alejarte del lugar donde te hacen daño. ¿Quién te ha hecho daño con sus acciones? Pues Humberto, número 1. Sí, Humberto todavía llegó a... Bueno, ahora les cuento cuando me volvió a contactar. Me alejé de Humberto, me alejé de mi mamá y me alejé de mi hija. Y ha sido el camino y el trabajo más espinoso que he recorrido, porque yo estaba acostumbrada a ellos, a hablar y a estar en esos vínculos así. Empecé a hablar con personas de la iglesia, a hacer algunos Zoom, y fue otro mundo, fue algo muy distinto. No solamente todo giraba en torno a la religión, de repente, bueno, hablábamos de recetas, de comida, y fue abrirme amistades que nunca había logrado tener. Pasó pues bastante tiempo. Bueno, para mí cada día es un tiempo eterno porque sí que hay dolor aún. Pasaron como 2 meses y yo, sin embargo, sí que le escribí a Azucena porque siento que Azucena siempre va a ser mi hija, y le escribía, le mandaba, le llamaba también, nunca me contestaba, y yo le decía que cuando ella estuviera dispuesta yo siempre iba a estar ahí, que yo era su mamá. ¿Qué fue lo que ocurrió en este tiempo? Pues Humberto se regresa al taller mecánico porque pues no tenía ni departamento, vivía ahí en el taller mecánico. Azucena empieza a vivir con mi mamá y pues nada, llega el momento en el que, claro, empiezan a tener roces porque es una persona complicada. Mi mamá me hablaba para como acusar a Azucena conmigo y me decía: estoy harta de tu hija, que la criaste así, y pues era bien difícil. Yo le decía: pásamela, y siempre quería, yo le llamaba y nunca decía: es que no quiero hablar contigo. Y efectivamente, yo escuchaba como a lo lejos decía: no quiero hablar con ella, cuélgale. Esta es una parte bien complicada porque creo que mi dolor lo traté de minimizar por salvar a Azucena, pero estaba enfocado en querer rescatar esta maternidad que no fue posible. Y al paso pues de 2 meses me vuelve a contactar Humberto. Se presentaba fuera de mi casa en una ocasión, fue a tocarme y le dije que yo iba a llamar a la policía, y en ese momento sí, empecé a llamar y dije que lo iba a denunciar por tantas cosas, ¿no?, las cuales se podía denunciar. No se volvió a presentar, me llamaba, me mandaba WhatsApp, lo bloqueé. Entre las cosas que me llegó a decir es que
tal cual, que él a los 2 meses me dijo que él me amaba a mí, que se había equivocado, que no sabía lo que había hecho, pero que realmente a quien amaba era a mí y que tuvo un desliz, que todo fue un desliz. Yo sentía a veces que enloquecía y no hubiera sido por acercarme poder divino a que existía algo más fuerte que nosotros y que todo iba a tener un sentido en algún momento, que aún me cuesta trabajo encontrarlo, pero estoy en ello, y a mi terapia. Entonces también empecé a hacer más ejercicio. Teníamos ahí 2 aparatos en casa que yo a veces me subía, es una elíptica, y me subía y me decía, Humberto, ¿para qué? ¿Para qué si fea ya estás? Para mí también era como normal que me dijera así. Yo le decía, sí, ¿verdad? Y me bajaba. Tenía una bici también, una bici estática, y me decía, ahí vas otra vez, como si fueras a llegar a algún lugar. Y bueno, empecé a hacer ejercicio, a comer mejor, y sentí un cambio también hasta mental. Ha sido un cambio bueno para mí, es asombroso, ¿no? Pasan pues 2 meses y me llama mi mamá y me dice que me tiene una noticia, y tal cual, así me la deja caer, no, sin más. Me dice, Azucena está embarazada. Yo sentí que todo se perdía, que por lo que yo había luchado, que ella tuviera cursos, que ella... Claro, yo le seguía pagando los cursos y yo le daba dinero a mi mamá para la manutención de Azucena, y me dijo primero, ya vas a ser abuela, la venganza se cumplió. Me quedé sin palabras, así, tal cual, no pude decir nada. Y me dijo, pues Azucena está embarazada y va a seguir viviendo en mi casa porque no hay ni dónde caiga Humberto. Vive en el taller mecánico. ¿Cómo va a crear un hijo en un taller mecánico? Yo me quedé en palabras, le dije gracias por avisarme, colgué. Fui a casa de mi mamá a ver si estaba Azucena y que me abriera y que habláramos. Y sí salió. Claro, antes le llamé a mi terapeuta con urgencia, que era una emergencia, que por favor me atendiera. Le dije la situación que estaba ocurriendo y que yo quería hablar con Azucena, y me dijo, pues si estás dispuesta, si te es importante, hazlo, recuerda poner límites. ¿Cuál es el objetivo de esa plática? Y yo le dije, mi objetivo es decirle que si ella necesita volver en algún momento, yo voy a ser su mamá siempre y que va a contar conmigo. Bueno, pues me presenté a Azucena, efectivamente. Quería que pasara, pero yo no, porque mi mamá me iba a tratar mal, lo sabía. Entonces, bueno, solamente pudimos hablar enfrente en una banca. Y ya sé que estás embarazada y hay una alegría en mí por saber que vas a traer vida a este mundo. Y me dijo que ella había logrado demostrar que ella es mejor que yo en todos los aspectos, que como mi mamá siempre lo dijo, yo era un 0 a la izquierda y que la protagonista era ella. Entonces le dije que no dijera esas palabras porque ya traía una vida en su vientre y que no podía tener esos rencores, que sí, que mi mamá había inculcado cosas muy, muy perturbadas, que no podíamos competir, que éramos madre e hija. Dijo que mi mamá le había enseñado que el mayor trofeo que uno puede tener es el hombre de otra. Es que ese hombre elija estar con una en vez de con la esposa. Yo sentí cómo era posible que mi mamá le hubiera dado ese objetivo en la vida, darle el hombre a otra, que no podía ser. Y le dije que eso no era un objetivo, que ella tendría que enfocarse a otras cosas. Y le dije, mira, y le enseñé el WhatsApp porque lo bloqueé, pero hice una captura de pantalla por si en algún momento yo necesitaba eso, lo intuí, y le hice la captura de pantalla del mensaje que me mandó Humberto y un audio que me mandó, y lo guardé. Y le dije, ¿tú crees que esto es un trofeo? Lo escuchó, me dijo que solo lo único que yo sentía por ella era envidia. Le dije que no, que yo estaba destrozada, pero que siempre iba a ser mi hija. Dijo, pues ahora yo ya voy a tener una hija o un hijo y no te necesito. Con Humberto es más que suficiente. Y le dije, ¿de dónde vas a tener dinero? ¿Cómo vas a mantener a este bebé? Si Humberto no trabaja, yo mantenía a Humberto. Y dijo, pues sí, por eso estaba contigo. Yo no lo mantengo y está conmigo.
y le volví a enseñar el mensaje. Le dije, no está contigo. Dijo, pues tendré a la abuela. Le dije que nos acercáramos a Dios, que tomáramos terapia. Fue lo último que le dije. No sé qué ocurrió aquí, hay maldad, pero podemos revertir esto y podemos volver a querernos como madre e hija. Se rió. Solo fue una carcajada y dijo, ay mamá. Bueno, pues poner límites. Le dije, conmigo siempre puedes contar. Sin embargo, tú estás tomando decisiones de adulta y los adultos se deben comportar como tal. Yo no puedo seguirte pagando cursos, ni ropa, no, porque es absurdo y tienes que responsabilizarte. Así que aquí cortamos lo económico. E hizo lo mismo que mi mamá. Se abalanzó hacia mí, empezó a repetir los patrones y yo siempre estuve acostumbrada a esto. Me tomó de los cabellos. Ay, es que ni siquiera puedo como estructurarlo. Pues nada, fue... Yo solo cerré los ojos y dije, Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Pasó el momento, yo lloré mucho, se fue. Ella se fue, se metió a casa de mi mamá. Esa fue la última vez que vi a Azucena. No me he vuelto a presentar. No sé más, no sé si ya nació el bebé, no sé. Después de ese altercado quedé en shock, siento que en parte todo lo que había avanzado en terapia se vino un poco abajo. Pero bueno, puse límites, fue como se desarrollaron las cosas. ¿Qué he hecho hasta el momento? Todos los días es una lucha por estar bien. Me levanto y rezo. Simplemente a veces incorporarme de la cama hasta me duele. Ahora que ya estoy dando clases de manera presencial otra vez, eso me ha ayudado muchísimo porque tengo un motivo hasta para bañarme. Estoy haciendo ejercicio. Las amistades de la iglesia, sin ellas, sinceramente, no sé qué hubiera pasado porque parecía que supieran, ¿no? Claro, Maggie y Lilia lo sabían. Ellas, claro, me han sido mi segunda familia o realmente mi familia, pero este nuevo mundo de amistades, de personas con valores que yo no estaba ni acostumbrada, parece un nuevo mundo, pues me han abrigado. Tengo pues amigas con las que salgo a caminar, nos damos ahí nuestras vueltas los domingos, después de la iglesia nos vamos a caminar. Entre semana, cada 15 días como con 2 de ellas y bueno, también mi terapia, hago ejercicio en casa, estoy tomando un curso de acupuntura, también una amiga de ahí me lo recomendó. Es muy difícil el día a día. Yo creo que todo comenzó por mi mamá y no lo puedo creer, o sea, no puedo creer aún que cómo empezó y cómo terminó todo. Yo me equivoqué muchísimo en meter a Humberto a mi vida. También me ha servido y quiero compartir eso para que no se ilusionen así, para que no se abalancen en el tiempo y más si tienen criaturas, porque hay mucha maldad. Las personas a veces tienen dobles intenciones. Estoy juntando para poder comprarme una casa. Del amor, tener una pareja, hay muy buenos hombres en la iglesia, que es el círculo en el que ahora me muevo, pero yo no estoy preparada. Tengo mucho que trabajar para yo poder ofrecer algo estable, algo bonito, algo bueno, algo. Y si lo ofrezco, creo que puede venir a mí también algo así. ¿Cuáles son las enseñanzas que les quiero compartir? Es cuídense mucho, aprendan a poner límites hasta dentro de la familia, no se ilusionen con que les hablen bonito, fortalezcan su autoestima. Entonces, si ustedes se sienten bellas, inteligentes, poderosas y alguien viene y les dice eres hermosa, claro que lo soy. Y no por eso van a caer redonditas, no. Cuiden a sus criaturas, acérquense a personas con valores, no se dejen tratar de manera grosera, mal por nadie. Siempre hay que poner límites, claro, con educación
Y ay, cómo me cuesta decirlo, pero claro, no incluyan ni metan en su vida a cualquier hombre. No es siquiera a veces creo que necesario. Venga, que yo ni siquiera conocía a la familia de Humberto, ni la conozco. Y fue un error terrible. Les comparto esto para que piensen bien las cosas. Es lo que les puedo decir. Y bueno, ustedes han pasado por algo así. Yo no sé si en algún momento voy a curarme al 100% porque siempre hay desconfianza, siempre creo que va a haber, me cuesta ahora mucho también relacionarme con personas porque sé que estoy en un buen círculo de personas buenas, pero todo me cuesta trabajo, sobre todo los primeros meses. Acérquense a la fe porque también es una puerta y es un salvavidas.